Hola, buenas noches. Yo soy Jack Bitcoiner y estoy aquí con el chico FOMO y os vamos a explicar lo que es Bitcoin para todos los niveles. Vamos a hacer una explicación técnica y también vamos a hacer una explicación de la filosofía que hay detrás de la creación de Bitcoin. En primer lugar, tenemos Bitcoin, que surgió como una tecnología propuesta por una persona que trabajaba bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto. Y él lo que propone, según su propio documento, en el que cuenta los principios de cómo va a funcionar Bitcoin, es un sistema de pago peer-to-peer, es decir, de persona a persona, electrónico, que sirva como dinero. Es decir, la idea es crear un sistema de pagos paralelo al dinero fiat, que es el dinero que usamos a día de hoy, pero que sea digital y que sea un sistema de dinero, sobre todo. Es decir, que la persona tenga la propiedad del dinero y no que ese dinero esté en una cuenta bancaria o esté bajo el nombre de una empresa como pudiera ser PayPal, Revolut o cualquier otra procesadora de pagos. Satoshi utiliza varios avances criptográficos punteros de su época y los aúna en una tecnología que llama Bitcoin, que funciona mediante un sistema de transacción que llamamos clave pública privada. Hay una clave que es la que se utiliza para operar, que es la clave privada, y hay otra clave que es la que se utiliza para recibir pagos, que es la clave pública. Estos pagos quedan grabados en una blockchain y marcados con un identificador único para que se puedan trazar de inicio a fin las monedas. Toda esta red se asegura mediante un proceso en el cual unos mineros emplean potencia de computación para defender esta red de posibles ataques y a cambio son beneficiados con un número determinado de Bitcoin cada vez que minan un bloque. De esta manera, tanto la red puede permanecerse segura como se crea un método para acuñar nuevos Bitcoin, que son los que se unen a la oferta monetaria que hay en marcha. El efecto red lo que hace, por lo tanto, es que tengamos una creación de Bitcoin estable, en general, según la creación de bloques, que empieza siendo 50 Bitcoin por bloque y cada 4 años se divide a la mitad, haciendo que la oferta se vea como una curva exponencial que en un momento llega casi a tocar el límite de los 21 millones y nunca supera de ahí. Es un límite que se proyecta que Bitcoin podría llegar sobre el 2142. Esta recompensa de bloques obviamente es un incentivo para que los mineros vengan y puedan a su vez pues emplear su potencia de computación en esto en lugar de en otras funciones que podrían estar haciendo. Por lo tanto, tenemos un sistema de pagos persona a persona que está pensado con un incentivo económico automatizado y que sirve o está ideado para que la gente pueda escapar del sistema fiat, el sistema del dinero tradicional, y moverse a un elemento digital, el cual tiene varias ventajas, como el evidente, que es el de las transacciones casi instantáneas y no censurables. Os recomiendo que si tenéis tiempo y queréis una explicación más técnica, vayáis a la página de Bitcoin oficial, que es bitcoin.org, y os descargáis el PDF del white paper de Bitcoin. Son 9 páginas y aparte de la parte de las matemáticas, yo creo que cualquier persona con un poco de conocimiento técnico puede entender hacia dónde van los tiros, aunque no entienda exactamente todo. Una vez que hemos explicado lo que es Bitcoin, tenemos que explicar cuál ha sido la trayectoria de Bitcoin. Como hemos dicho, hay unos mineros que son los encargados de defender la red de Bitcoin y cuanto más potencia de computación meten en la red de Bitcoin, más fuerte es la red de Bitcoin. Bitcoin, como podemos ver en este gráfico, apareció en 2009 y a día de hoy ha tenido una progresión exponencial de la capacidad de computación que se está invirtiendo en la red. Eso evidentemente es un indicador muy positivo de que esta red es cada vez más usada y por lo tanto tiene más poder. Al final, la ley que se utiliza para ver el precio y evaluar el precio de las redes es la ley de Metal Café, que te indica que el potencial precio de una red social
es proporcional al número de usuarios al cuadrado. Es decir, indica un crecimiento exponencial. Esto quiere decir que el potencial valor de Bitcoin no hace más que subir en base a el uso de la propia red. Otra cosa puede ser el precio final, que también depende de especulaciones, compras, ventas y otros muchos factores. Como vemos, el precio de Bitcoin, desde el momento en el que apareció, ha sufrido varios altibajos, dado que no ha sido un activo demasiado líquido y con demasiado volumen. Por lo tanto, en sus inicios, una pequeña cantidad de dinero podía causar grandes movimientos, pero mientras que Bitcoin gana volumen y gana capitalización de mercado, vemos que los movimientos se van haciendo cada vez menos pronunciados, porcentualmente hablando. Bitcoin, como podemos ver aquí, sigue una serie de ciclos de crecimiento, expansión y vuelta al crecimiento parabólico. Estos ciclos son aproximadamente de 4 años, como vemos aquí, 2014, 2018, y estamos a vistas de acabar un siguiente ciclo casi a finales de este año, comienzos de 2022. Es decir, el ciclo de Bitcoin acaba a finales de este año y luego vuelve a empezar. Podríamos decir, ¿no? Exacto, claro. Al final es necesario, evidentemente, necesitamos un enfriamiento, una corrección un poco del ciclo para que alcancemos unos valores más lógicos. Siempre el mercado, como me gusta decir a mí, se mueve solo por 2 sentimientos, que es miedo y avaricia, y por desgracia estos sentimientos hacen que el ciclo de Bitcoin se pronuncie más, en especial durante el último año de crecimiento, en el cual la avaricia toma control del mercado y causa un crecimiento más parabólico que durante los años previos, y también durante la época de crecimiento el miedo puede causar grandes bajadas en cortos periodos de tiempo. Ese es el problema, que Bitcoin no hay que tener miedo porque es una forma de reservar el patrimonio, de conservar tu riqueza, no lo que hace la gente cuando tiene miedo de coger y de venderlo, porque da igual que baje un 20 o un 50%, porque siempre acaba subiendo, porque los grandes empresarios y la gente que estudia economía sabe el valor que tiene Bitcoin. Exacto, justo estoy de acuerdo, y además lo bueno que tiene Bitcoin es que Bitcoin, su propuesta de valor no es subir de valor constantemente, es decir, no es un activo que en principio sea deflacionario, sino que su única propuesta de valor en este momento es mantener su valor. Pero esta propuesta de valor, que en principio puede sonar no muy ambiciosa, dentro de un contexto inflacionario como el que estamos viviendo, en el que las cosas tienden a perder valor adquisitivo, en especial la moneda fiat, es una propuesta de valor muy importante. Por aportar un dato extra, voy a enseñar el gráfico del M2 del dólar. El M2 es la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dólares que hay en circulación. Este gráfico representa en billones de dólares y, como podemos ver, desde el inicio de la crisis del COVID, quizá un poco después, en Estados Unidos se empezó a emitir una cantidad de dinero muy, muy alta. Vemos un crecimiento parabólico. Y no va a ser menos el dólar, dado que todos los activos, cuando tienen un crecimiento parabólico, acaban teniendo un decrecimiento parabólico. Quizás no en este gráfico, que solo nos muestra la oferta y va a ir al alza solo, pero si vemos el precio del dólar contra otros activos que sean valores reserva, sí que podemos ver cómo el dólar tiende a bajar a lo largo de los años contra el valor reserva. Exacto, y por eso hay varios ejemplos de que ahora mismo un coche que te vale, un coche nuevo, no un coche de segunda mano, porque los coches de segunda mano pierden valor y todo lo que sea de segunda mano pues tiende a perder valor, pero una casa nueva o un coche nuevo dentro de 20 años va a valer el doble. Si un coche nuevo ahora te vale $20,000, dentro de 20 años, 15 años, va a valer el doble por el tema de inflacionario que está hablando Jack. Sí, justo, totalmente de acuerdo. Es el tema inflacionario lo que al final va a hacer que Bitcoin gane valor. Si nosotros viviésemos en un contexto donde el dinero no se devaluase,
probablemente la propuesta de valor de Bitcoin no sería tan atractiva. Pero si me dejáis mostraros otro gráfico más, este es el gráfico del Bitcoin contra el oro, perdón, del dólar contra el oro. Este gráfico muestra el precio del oro en dólares, y si vamos a ver los últimos 100 años de historia de datos que tenemos, vemos que el dólar ha crecido casi de los 21 dólares la onza de oro, a llegar picos de más de 2000. Es decir, el dólar ha tenido una caída contra el oro de que más del 99% en 100 años. Y estamos hablando de la moneda más estable que la humanidad ha conocido. Esto yo creo que pone un poco más en contexto cómo a medio, incluso largo plazo, Bitcoin es una propuesta de valor para evitar ese tipo de pérdida de valor adquisitivo. Por supuesto, hay mucha gente que es fan del oro también. Al fin y al cabo, el Bitcoin no es más que un oro virtual, algo con una oferta fija. Es exacto, y ahí, ahí os preguntaréis, ¿por qué no comprar oro? ¿Por qué comprar Bitcoin y no comprar oro o viceversa? Hay varias teorías sobre el oro vs Bitcoin, que podríamos hablar de ellas, pero al final el Bitcoin, vosotros cuando compréis Bitcoin en una plataforma que vende criptomonedas, pues os venden Bitcoin. Que sea una plataforma segura. El oro, tú no sabes si es oro, tú no eres un joyero especialista, no tienes medios, si es de 18, si es de 8 quilates, no sabes si es oro puro, si está tratado. El oro pesa, no puedes coger y ir con una tonelada de oro por la calle y tienes tanto dinero. Y con el Bitcoin, con llevarlo en tu wallet, en tu billetera, puedes llevarlo y sabes que Bitcoin solo es Bitcoin y ya está, no se puede manipular como el oro, que te pueden vender bronce o una aleación de algún metal parecido al oro y ya no es oro puro. Entonces lo bueno que tiene Bitcoin es que, aparte de que sabes que es 100% Bitcoin y lo puedes transportar desde tu móvil, desde un USB, desde cualquier forma, o de cualquier forma, pues el oro, al fin y al cabo, si cambia la presión atmosférica, o si por ejemplo dentro de 1000 años o 100, 200 años viajamos al espacio, las condiciones espaciales alteran la materia, las propiedades del oro, y Bitcoin pues te asegura ese oro virtual, ese oro que no es alterable, no es por así robable o manipulable. Justo, tal cual. Además, también hay que tener en cuenta, como bien decía Chico FOMO, que al final hay unas propiedades deseables para el dinero perfecto, y como bien decía él, pues muchas propiedades como la divisibilidad, que se reconozca y se pueda verificar rápido, y el hecho de tener transacciones casi instantáneas, hacen que el Bitcoin cuente como dinero con más cualidades ideales, lo cual le da una ventaja competitiva frente al oro. Sin contar el hecho de que Bitcoin probablemente sea el activo más escaso del universo. Es decir, nunca van a existir más de 21 millones de Bitcoin, como vemos aquí. Ya llevamos 18.700.000 Bitcoin minados, por lo tanto tenemos casi un 90% de la reserva ya minada. Y el resto de la reserva, como hemos hablado, dado que el ritmo de minado se reduce a la mitad cada 4 años, va a tardar mucho en ser minada. Sin embargo, el oro, sabemos que todavía existen minas de oro, no sabemos exactamente cuánto oro hay en la Tierra, y no solo eso, sino que ya hay proyectos para empezar a realizar minería espacial, y eso obviamente puede hacer que incremente muchísimo la cantidad de oro en el mercado, resultando así en una bajada de su precio, mientras no suba la demanda acorde al aumento de la oferta. Así es, y además es que tener el dinero guardado debajo del sofá o metido en una cuenta corriente es que estás perdiendo dinero, porque al final con la inflación que hay cada año, tanto inflación de precios, subida de impuestos, todo el tipo de inflación que hay en el sistema económico, el dinero fiat, lo que es el euro y el dólar, siempre se va a devaluar. Y cuando tienes 10.000 euros en el banco, al año que viene, esos 10.000 euros van a ser 1.000 euros menos. Y no te sirve de nada, aunque sea invertirlo. Y diréis, claro, invertir en acciones, porque yo también he pensado en invertir en acciones. ¿Por qué en criptomonedas y no en acciones? Pues porque las acciones al final dependen mucho
de personas, de instituciones financieras, están controladas, no son descentralizadas. Bitcoin es descentralizado y eso es lo bonito, que no hay políticos corruptos, no hay empresarios corruptos, no hay personas que intentan robar, que intentan explotar a otras personas para conseguir más dinero, que te engañen. Es totalmente descentralizado, es sin ánimo de lucro. No hay una persona o una institución política financiera que intente aprovecharse. No puede ser una estafa piramidal, como habla la gente, que lo único que dicen es decir, estafa piramidal, estafa piramidal. No, no puede ser, porque nadie se está lucrando de eso. Exacto. Además, sobre todo puntualizar sobre lo que ha dicho Chico Fomo, y me parece muy importante decir que al final la gran ventaja de Bitcoin, aparte de obviamente tener todos estos puntos de ser una moneda más ideal, es que para operar con Bitcoin no necesitas permiso de nadie. Es una red totalmente abierta a todo el mundo y lo único que necesitas para operar es un teléfono Android que cada vez son más baratos y que probablemente, según nos acerquemos a mitad del año del siglo XXI, podremos ver cómo estos teléfonos empiezan a ser a poder ser adquirir por gente de bajo nivel económico, lo cual les puede ofrecer una oportunidad de entrar al sistema bancario. Sí, así es. Y el sistema financiero al fin y al cabo está quebrando y los bancos llegará un momento en el que ya no tendrán poder y se cierren, quedarán prácticamente de dos bancos fuertes. Lo estamos viendo que en la actualidad y hace años lo que hacen es unirse entre bancos porque ya no tienen tanta fuerza debido a las crisis, debido a las ayudas que dan los gobiernos imprimiendo más euros, más dólares, más pesos, porque cuando hay una crisis el gobierno lo que hace es ayudar a la gente dando ayudas. Entonces hay que imprimir más dinero y al imprimir más dinero se devalúa y hay más inflación. Entonces los bancos, al haber más gente sin dinero, los préstamos les tiene que dar con menos intereses y se están hundiendo. Y al final también las criptomonedas, lo que es Bitcoin, sirve como una financiación y una forma de guardar tu dinero sin que nadie esté manipulándolo, sin cuando tú en cualquier momento puedes usarlo, retirarlo, tenerlo ahí, nadie te tiene por qué decir, no, es que solo puedes retirar X cantidad de dinero al mes, no puedes quitar tanto dinero, es que te cobramos por mantenimiento de cuenta y el mundo descentralizado, que nadie se lucra de esto, está cambiando la perspectiva del mundo y es la solución a un montón de problemas de corrupción que hay. Justamente, además, no cabe dejarse de mencionar el tema que has dicho antes de por qué no se no resulta tan rentable invertir en bolsa, por ejemplo, como invertir en Bitcoin. Y es por este punto que hemos hablado de la inflación antes. Evidentemente, si tú inviertes en un banco o en cualquier otra empresa, a día de hoy aproximadamente estás recibiendo un 3% de rendimiento de media invirtiendo en las bolsas nacionales. Y eso estamos hablando de las que van bien, de países como Estados Unidos, como podría ser Alemania. Pero a la vez estás teniendo un nivel de inflación cercano también al 3%. Por lo cual, al final lo que estás ganando por un lado, lo estás perdiendo de valor adquisitivo por el otro. Aunque tú no lo notes y creas que tus números crecen, al final tu valor adquisitivo no va a cambiar demasiado. Totalmente de acuerdo y al final estamos cambiando. Estamos ahora mismo en la actualidad, estamos haciendo un cambio mundial muy drástico. Ya no es solo el tema del dinero y la inflación. Se está viendo, hay ejemplos en España, de la gente que nos escuche, o en Latinoamérica, que las empresas cada vez automatizan más, gente no se, no se renuevan empleos o simplemente la gente que se jubila no les sustituyen por gente nueva. Entonces hay un problema ahí de pues que ya no se puede subsistir, que la gente ya no va a encontrar trabajo porque hay más máquinas que trabajan y se quitan más puestos de trabajo, porque la tecnología avanza. Entonces la tecnología del dinero también avanza y si no te subes al carro, pues dentro de unos años vas a ver que te ha comido la tecnología y vas a decir dentro de 20 años, joder, ¿por qué no compraría yo Bitcoin? Porque ahora mismo
igual no tienes trabajo y no vas a encontrar trabajo. Luego dentro de 20 años te echan porque hay una máquina que te ha sustituido. Hay un montón de máquinas ahora en Amazon que ponen almacenes y tal. Al final tienes que tener un ahorro de tu dinero. La moneda fiat igual mañana coge el gobierno y dice que ya no usa el euro, como ha pasado con Costa Rica, que hay un montón de billetes de pesos de Costa Rica que ya no se usan, ¿vale? 0,0001 dólar. Y Bitcoin al final es la gente quien pone el dinero. Los gobiernos no pueden pararlo. Lo único que pueden hacer es que te prohíban a ti comprar con Bitcoin o con Ethereum o con cualquier criptomoneda. Ahora mismo estamos hablando de Bitcoin, pero lo único que puede hacer el gobierno es prohibirte comprar con criptomoneda, pero tú en cualquier momento puedes cambiar esa criptomoneda por una moneda fiat, como ha pasado en Turquía. Por supuesto, al final intentar prohibir el Bitcoin es algo que tiene tan poco sentido como intentar prohibir Internet. Lo único que haces es prohibirte a ti del acceso a la red, dado que la red va a seguir existiendo ahí. Un poco por ahondar también en el tema que hablaba sobre el futuro, pues es importante decir que Bitcoin obviamente no es un proyecto estático, sino como proyecto que es un proyecto de código abierto. Esto quiere decir que todo el código de Bitcoin está colgado en la página web de GitHub, donde cualquiera puede ir, verlo, auditarlo, proponer actualizaciones, proponer cambios. Es un proyecto de la comunidad. Y actualmente Bitcoin tiene 796 contribuidores. Eso quiere decir que hay más desarrollo en Bitcoin, por ejemplo, de lo que pueda haber en Amazon o en Tesla o en cualquiera de las empresas punteras de cualquier tipo de tecnología, dado que es un proyecto mantenido y creado por la comunidad. Esto es muy importante porque al final Bitcoin está implementando poco a poco mejoras que también hacen más patente su ventaja respecto a los sistemas de pago convencionales. Cercanamente estamos esperando a que se instale un parche de Bitcoin que va a activar la habilidad de poder hacer contratos inteligentes en Bitcoin. Y esto va a permitir que tengamos dinero programable. Las aplicaciones de esto son infinitas, puesto que ahora mismo con el dinero físico o con el sistema bancario no es posible programar un programa o una inteligencia artificial o un automatismo que emplee dinero. Sin embargo, gracias a este tipo de actualizaciones que habiliten estos automatismos, podríamos programar en el futuro pagos con Bitcoin. Podemos imaginarnos un futuro, un mundo de coches, por ejemplo, que se conduzcan ellos mismos solos y que tengan la capacidad de repostar ellos mismos, incluso de pagar el repostaje. Quizás incluso estirando un poco el ejemplo, podríamos imaginar coches que, una vez que hubiesen ahorrado suficiente beneficio, comprasen otros coches a su propio nombre. Las aplicaciones evidentemente son infinitas. Esto es solo un ejemplo de lo mucho que puedes hacer con un dinero programable, y sobre todo en una sociedad que cada vez está más automatizada e informatizada. Así es. Y luego ya, no solo el coger y decir que en el futuro se va a poder comprar con Bitcoin, porque eso hay que darlo por hecho, la gente se preguntará, ¿cuándo compro Bitcoin? Cualquier momento es bueno para comprar Bitcoin, aunque suba, aunque baje, en cualquier momento es, tú aunque sean 50 euros al mes, dices, meto 50 euros al mes para guardarlo en Bitcoin y tienes ahí 50 euros que sabes que o van a valer más por el tema de la inflación, porque van a valer más y que sabes que no van a perder valor, que dentro de 20 años esos 50 euros, en vez de ser 50 euros que has ganado, que has ahorrado durante 2021, que es cuando estamos haciendo este vídeo, a lo mejor dentro de 7 años esos 50 euros valen ya 1000 euros, por poner un ejemplo, o 500 o 2000 euros o 10.000 euros, porque el, va a seguir habiendo crisis o va a seguir habiendo gobiernos que pidan más ayudas porque los políticos son como son a veces y roban mucho dinero. Entonces, hay siempre gente que tira de imprimir billetes. Al final el dinero de papel es papel. Lo único que está pues establecido ya por la sociedad. Antiguamente, pues antes el dinero eran monedas de oro. Y eso yo lo veo mejor, porque al final el oro es una moneda que no puedes imprimir ni más ni menos. Exacto. Tiene valor en sí mismo, no como el papel moneda, que es lo que utilizamos a día de hoy. Incluso los economistas más partidarios
del papel moneda y de la emisión monetaria, que son los de la teoría monetaria moderna, admiten que la única razón por la que el papel moneda tiene valor es porque el gobierno puede obligarte a pagar impuestos contra ese dinero que emite el propio gobierno. Pero ni siquiera puede obligarte a operar durante toda tu vida o tu día a día en ninguna moneda en particular, obviamente, salvo que vivas en un régimen que sea totalmente antidemocrático. Por supuesto, esto no se aplica a muchos países que por desgracia no han llegado a un nivel de desarrollo político como para no considerarlo un totalitarismo. Hombre, claro. Y luego ya no es solo eso, sino que la gente que tiene dinero, y como he dicho antes, que sabe lo que es Bitcoin y van a tirar a por Bitcoin, y el problema es que si no descubres tú lo que es Bitcoin ahora, si tienes miedo, porque todo el mundo tiene miedo de invertir, ¿qué hago con mi dinero? ¿Cómo lo voy a meter ahí? Yo tenía miedo. Todos tenemos miedo de, joder, es que me ha costado mucho ganar dinero, ¿cómo voy a meterlo ahí y tal? Pero al final los que tienen dinero saben lo que es, se están subiendo yo lo llamo al tren al carro del tren, y el problema es que si la clase media baja no se sube con ellos, pues se va a quedar más todavía por debajo. Como una película del futuro donde los que tienen dinero viven encima del cielo en naves con medicina y de todo, y los demás están abajo. Pues prácticamente parecido. Unos vivían en un sitio bien porque han sabido invertir su dinero, y los demás por miedo, como ha pasado, vender Bitcoin por pánico de no saber qué voy a hacer con mi dinero o tal, pues lo venden, y al final alguien que tiene dinero y conoce cómo funciona el sistema económico, cómo funciona la inflación, cómo funciona el mundo globalizado, pues te va a superar. Y yo al principio también tenía miedo. Al final es informarte, saber cómo funciona esto y conocer que Bitcoin está muy bien diseñado. Exactamente, es decir, No Bitcoin, sé, Jack, yo creo sí, que ya hemos hablado de Bitcoin suficiente. sí, Podríamos dejarlo aquí y ya en otro vídeo podríamos hablar de Ethereum, de por qué Bitcoin y Ethereum no puede hacer la competencia a Ethereum a Bitcoin y Bitcoin a Ethereum, porque son diferentes, y que la gente sepa por qué no hace la competencia y por qué invertir en los dos o por qué no invertir en uno o en otro. Y exacto. Y podemos hablar de muchos temas más. Nos gustaría que nos digáis lo que os ha parecido, si os parece que os gustaría tener una información más técnica, os parece que tengamos un lenguaje más simple para que sea más entendible, si os gustaría escuchar de alguna moneda en particular, cualquier cosa, no dudéis en escribirlo abajo y estaremos encantados de atenderos. venga, un placer. Dicho esto, muchas gracias y nos vemos en la siguiente.